Bienvenidos a Radio Visual. Hoy tenemos el honor de presentar a dos destacados artistas cuyos trabajos exploran temas profundos y esenciales sobre nuestra relación con el entorno y la cultura. Imaginemos un mundo donde la imagen y la palabra se entrelazan para contarnos historias de nuestra tierra y nuestra identidad. Nuestro primer invitado es un comunicador audiovisual que ha dedicado su carrera a la exploración y documentación del patrimonio, la sostenibilidad y la educación. Está difícil esa palabra, sostenibilidad. Con una formación sólida y vasta experiencia en entrevistas y proyectos sociales, ha creado obras que invitan a reflexionar sobre los procesos de industrialización y devastación ambiental en zonas como Talcahuano y Hualpén. Su exposición, Memoria de un alunizaje, que fue el año pasado, es una ventana a estos temas cruciales, presentando videoproyecciones, fotografías y objetos que nos hablan de la historia y el futuro de nuestra relación con la naturaleza. En contraste, desde las artes gráficas y narrativas, nuestro segundo invitado comienza una exploración visual y plástica en torno al territorio, la tecnología y la sociedad, que da lugar a obras de especulación y futurismo social. Al expandir el lenguaje a objetos encontrados, composiciones eléctricas y diseño virtual, aparecen asuntos relativos a la iconografía pop, la industria, el territorio y la realidad virtual. Entre fantasía y futurismo, tensiona nuestra cotidianidad y sus sistemas de creencias, revelando una cultura híbrida y fracturada. Su trabajo nos desafía a responder preguntas que aún no se han formulado en nuestro territorio, generando nuevas perspectivas y entendimientos. Hoy en Radio Visual exploraremos estas perspectivas artísticas y cómo cada uno de estos creadores contribuye a nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Bienvenido Byron Vidal y bienvenido Manuel Rivera Zamorano. Ya ha cumplido las presentaciones oficiales. Hace frío hoy día. Sí, todavía estamos en invierno. ¿Ustedes ya se conocen? ¿Se habían visto en vivo alguna vez, no? Sí, pues. Ya, ok, eso es muy importante. Como siempre, vamos a empezar más o menos por su camino profesional, por así decirlo, donde estudiaron y en qué momento se encontraron más o menos con el trabajo que quisieron desarrollar. Ese como clic, como que en otras conversaciones hay gente que ha encontrado por medio de sus temáticas en la universidad, otras que lo han encontrado posterior a la universidad y que la vida como en cierta forma les ha dicho, mira, esto, me gustaría saber cuál ha sido su camino, en cierta forma. Empezamos por Byron. Bueno, yo desde chico, en realidad todo mi interés o curiosidad más que nada viene de la escritura. La escritura desde muy pequeño y también con los contrastes. Digamos que nací en un lugar que estaba muy en conflicto con la industria y el humedal Rocuán Andalián. Entonces viví en esa población que iba hacia un lado y veía contaminación, iba hacia el otro y veía naturaleza. Vivía al lado de un matadero que es la población Rocuán, en Talcahuano. Entonces desde muy chico, bueno, yo creo que a todas las personas nos sucede que encontramos sentido en un momento y nos guiamos por esas cosas, ¿no? Entonces seguimos algo y de repente vemos algo que nos alumbra el imaginario y vamos ahí, y van sucediendo cosas, sucesión de acontecimientos que nos van dando sentido. En ese aspecto yo, cuando aprendí a escribir, a mí me lo prohibieron, o sea, para mí fue algo prohibido porque una prima me fue a acusar. ¿Por qué? Me fue a acusar porque había escrito en la ventana el nombre de mi perro. Y nadie en mi familia sabía que yo sabía escribir. ¿Cuántos años tenías? Como 6 años, 5 o 6 años. Entonces para mí siempre eso de la creación o la escritura formó parte como de algo prohibido. Y en ese sentido los contrastes que te comunico, así como de mi vida infantil, se vio marcada por esos contrastes como de la creación y lo prohibido, la naturaleza y la industria. Entonces como que yo creo que a través de eso empecé a encontrar sentido en el hecho de sacar una foto o escribir lo que me pasaba al ver un paisaje. Y ahí en más, bueno, me fui interesando más por las circunstancias políticas, sociales, y poco a poco
empecé a ligar las cosas. Luego de acumular hartos archivos de fotos, videos que hacía con el celular incluso, empecé a ligar cosas. Y creo que en esos entrelaces o en esas interconexiones creo que empecé a, después de reflexionar y seleccionar este material me gusta, este no, a darle como un sentido a lo que estaba haciendo. Porque el hecho de que me haya llegado una cámara también desde muy chico era sacar fotos para allá y para acá, familiares, amigos, todo. Y después de ver todos estos archivos, dice, esto me gusta. Entonces vaya haciendo como ciertos mapas temáticos. Siento que ahí como que le empecé a dar sentido a lo que estaba haciendo para darle un sentido, para también sentirme en relación a eso, a lo que estaba haciendo. Entonces, así llegó todo para mí, es como desde la escritura. También entiendo la fotografía como escritura, el video como escritura, el dibujo, la pintura. Entonces, yo creo que estos dos o tres últimos años he venido como ya reflexionando en torno a todo el material de archivo que tenía. Y ahí como que he ido haciendo obras, digamos, que una es Memoria del Alunizaje, La Pose del Trueno, que son obras que voy haciendo con materiales que voy reuniendo, juntando por mucho tiempo. Entonces la Memoria del Alunizaje partió hace, no sé, yo diría que 5 años atrás, y recién el año pasado le di un sentido como que envolvía todo, al encontrar un detalle, que podemos hablar de eso después, pero así como que he ido uniendo cosas. No fue una intención mía como decir, me voy a dedicar a esto, al arte, o a hacer algo, sino que se fue dando poco a poco. Y en este caso, estudiar audiovisual para ti fue como un pretexto, o que fue como... Sí, claro, yo quería estudiar teatro en un principio, Ya. pero sentí que, bueno, irme para Santiago era imposible por temas económicos. Entonces como que sentí que estudiando audiovisual podía meterme a varias cosas. Y así ha sido. He participado en cosas sociales, medioambientales, artísticas, culturales. Entonces siento como que todo se agrupó para que yo ya... Bueno, y tenía una cámara cerca, tenía el lápiz, entonces todo se agrupó para que yo estudiara eso. Y de ahí en más pudiera hacer lo que quisiera. Y así me fui alejando cada vez más del teatro, pero me siento muy a gusto donde estoy. Me siento muy cómodo con una cámara, escribiendo me siento muy cómodo. Así que ahí como que he encontrado sentido, como en toda esa conjunción de materiales. En el caso de Manuel. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, mis intereses igual nacen desde chico igual. Quizá como haber mencionado que tenía un acercamiento a la escritura, yo tuve un acercamiento al dibujo desde muy chico, como forma de comunicación. No sé, como que ahí respecto al dibujo era un ejercicio interesante y que ahora lo analizo con un poco más de perspectiva, en el sentido de que el dibujo nos permite crear como una realidad, compartir esa realidad, y en ese sentido cuando desde chico el dibujo fue como una forma de jugar igual, como de crear algo y un poco poseer algo, es como tener un juguete, por así decirlo. Dibujo un robot y ya tengo ese robot conmigo. Y en ese sentido hay algo como bien primitivo y bien interesante en el acto de dibujar y en el acto de escribir igual, como de formular una palabra, una oración. Eso por un lado como en forma de comunicación así bien natural o interna. Y por otro lado, por la familia de mi mamá, siempre estuve influenciado por la electrónica, que son mi abuelo, mis tíos, son todos como eléctricos autodidactas. Y eso igual me dio una perspectiva como un poco paralela a la perspectiva como habitual que uno puede tener como en su cotidianidad. Mi abuelo era radioaficionado, tenía una antena en la casa, se escuchaban ruidos medio raros, como de interferencia y cosas así. Era como parte del paisaje, la chatarra, era como reparar objetos, como muchos como elementos tecnológicos primitivos, más no sé, como que fue un personaje de gran influencia. Y en ese sentido también un interés por el mundo también, pues, cómo funciona el mundo, cuáles son las cositas pequeñas que pasan inadvertidas, no sé, de cómo funcionan. Y ahí entre ese afán entre dibujar y comunicarme a través del dibujo, de crear narrativas, realidades, se mezcla con este interés que igual se me
se me despertó a mí por la tecnología, como también eso llevó a la ciencia ficción en algún momento y después con algunos eventos quizá políticos que sucedieron durante mi desarrollo, también un interés social. Y ahí como que se vincularon esos tres elementos y ahí como que empezó una intención de crear alternativas, como realidades alternativas o de mirar nuestra realidad con otra perspectiva también, quizá a veces con una perspectiva un poco más universal, como cuando las cosas se ponen desde otra perspectiva más amplia, de repente algunas cosas suenan absurdas y otras cosas absurdas suenan un poco más elementales o casi como parte intrínseca de todo. Y ahí, no sé, como la socioficción como un concepto que yo he trabajado harto. También vengo de territorios como medianamente periféricos, como Coronel, Talcahuano, Boca Sur. Y esto en relación, en algún momento mencionaste la iconografía pop, como que en realidad como que me parecía interesante después, más adelante, como la relación que había entre nuestro territorio, ya sea natural o social, y el lenguaje iconográfico que funcionaba a través de los medios de comunicación. Entonces, en esa relación entre nuestro territorio y no sé, la Hello Kitty, me parecía que ocurría algo interesante sobre cómo nuestra perspectiva o nuestro imaginario social híbrido, como se mencionó también en un momento. ¿Y tú en qué año entraste a la escuela? Entré el 2012. 12. Después de las tomas del liceo, entré a la U. Entonces igual ahí como... Ah, como la Revolución Pingüina. Claro, así como, o sea, la Revolución Pingüina fue como 2 años antes, creo, o 3 años antes, no, más, 4. 2006, Sí, fue varios 2011, años y después el claro. 2011 fue como otra, que ahí estuvimos como 5 meses en toma, me acuerdo, en el liceo. Y nada, fue un momento igual canónico para mí, en el sentido de que también abrió como otras visiones respecto a nuestro mundo. Ya entre arte, yo entré como había dibujado todo desde chico, y entre arte igual conocí como nuevas formas yo no entendía bien lo que era el arte, estaba ahí entre arquitectura, diseño. Ya me imagino. O sea, como que la gente que todos han entrado a estudiar artes visuales como no tienen mucha idea tampoco de qué va la carrera. No, es que es como súper infinito igual, pues. Yo creo que igual eso es lo interesante. Y como en el boom de la ilustración de esa época estaba ahí tú, ¿no es cierto? Porque yo creo que antes de esa época estaba ahí el boom del grabado, como que hubo un momento que la escuela no pasó mucho y después como que ilustración, y eso fue hace como 10 años atrás, ¿o no? Más. Sí, como 2014, 2015, Uy, por ahí, sí. como No mucho tiempo atrás, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí, Sí, pues que hubo como una revolución de la ilustración. Más. hartas ferias. Claro. Sí. Y tú, Byron, también escribes, entonces como que eres poesía, textos, Sí, poesía. ¿Y has participado como en grupos, no sé? He participado en tantos grupos, pero no todos funcionan siempre. La mayoría se desarman, pero sí he participado en hartos grupos. Bueno, estaba en un grupo que se llama Sujeto a Discusión, Ujú. que ahí se publicó una antología de poemas, que lo antologó Omar Lara. De ahí Ujú. aparecieron mis poemas, aparecieron en la revista Trilce un tiempo, en 2 versiones. Y así como en Letra Nueva, me acuerdo que había uno, Un Pelo Perdido, Ujú. que estaba en Conce igual, publiqué ahí también. O sea, me seleccionaron algunos poemas. Pero claro, en ese orden como de darle sentido a todo, a un poema ahora ya le agrego la imagen al tiro. Como que ya tengo eso de que una frase que puede ser laberíntica, no sé, como que busco una secuencia de imágenes que la hagan crecer como una frase. Y así como que se ha nutrido, he nutrido la foto con el video, con las frases. Por ejemplo, en Memoria del Mensaje puse una frase que era un poco mágica, que decía, con una mesa se construye una casa. Que yo había escrito hace mucho tiempo, pero revisando así apuntes para darle sentido a la exposición, la puse como título de una de las obras, que era como imágenes que yo encontré botadas en Talcahuano después del tsunami,
las puse proyectadas en la exposición. Uy, verdad. O sea, me había olvidado completamente cómo fue Talcahuano post-tsunami, po. O sea, Sí, usted ha atravesado por épocas bastante como con cosas, ¿ah? Entre Sí, revoluciones. claro. De hecho, eso sociales. quería puntualizar que lo que decía Manuel, ha pasado harto tiempo, pero al mismo tiempo se redujo harto con esto del estallido de pandemia, como que Se comprimió, se ¿siento? comprimió, siento, porque han pasado harto tiempo, pero harto tiempo también estuve pensando en lo externo, más que en las cosas que pasaban dentro. Entonces, como que para mí no ha pasado tanto tiempo, pero claro, numerando, sí, pues, han pasado como 12 años de eso, pues. Desde que salimos, entramos y nos conocimos igual, en ese Sí. tiempo. ¿Ustedes dónde se conocieron? Nos conocimos por una amiga en común. Sí, Sí, hace tiempo yo estudié audiovisual y ustedes dos estudiaban arte. sí. Así nos conocimos, hace tiempo. Ah, sí, como en su época. Y tengo otro universitaria. amigo igual que de audiovisual Claro. que también se conoce. Bueno, y también tenemos otro amigo con el que tuvo una novela gráfica hace tiempo. El Ah, Matías. sí, sí. Yo escribí una novela gráfica y él la ilustró hace tiempo hasta ahora. ¿De qué trataba tu novela? Bueno, la idea era de él, pero se llamaba Harmonarium, que eran como seres mitológicos que ocurrían una historia en un bosque. Habían unas personas que iban a contactarlo a ellos para ver como profecías del futuro. Y yo escribí toda esa cosa y la lanzamos, me acuerdo, en una casa que se llamaba Zaguán, parece, no sé. Zaguán, sí. O sea, de verdad usted, Byron está diciendo, oh, que no ha pasado, pero yo creo que desde Sacana hasta ahora ha pasado mucho tiempo. Sí, Mucho harto tiempo. mucho tiempo. Sí, pues y en eso he escrito como cuentos, para el estallido escribí hartos cuentos cortos también, de lo que pasaba. Yo me imaginaba como cosas, como críticas que podrían haber pasado en una marcha, que no pasaban, pero yo las imaginaba. Y así hasta ahora creo que me gusta harto escribir así como realidades también como alternas, pues. Y a eso sumarle un dibujo, a eso sumarle como otras cosas, que ya como que deforman la realidad, me gusta también harto. ¿No les pasa en cierta forma que, por ejemplo, cuando están escribiendo o cuando estáis dibujando, cuando tú estás escribiendo claramente vienen imágenes a tu cabeza de lo que quieres narrar en cierta forma? O sea, yo comprendo un poco así la poesía. Ujú. Y cuando uno está dibujando, por ejemplo, el robot, estás como ya inventándole toda la historia de dónde viene así, el lore del robot Claro, perfecto, sí. a dónde va y todo. Entonces, como que un acto tan significativo como hacer un primer trazado, ya sea escrito o de un dibujo, conlleva en sí un universo en cierta forma, ¿no? Claro. Claro. Lo que decía el Manu, eso de que él inventaba sus juguetes al dibujar el robot, lo mismo que hacían las pinturas rupestres al inicio de la humanidad, cuando dibujaban a un cazador cazando un búfalo, no sé. Para ellos igual era como mágico, mítico, místico el hecho de dibujarlo, porque así como que lo iban a perseguir, o lo iban a tener, lo iban a obtener después y se lo iban a estar comiendo en la noche, no sé. Son Claro. como acciones que igual mezclan todo, po, la vida humana, la realidad, el arte. Aunque en ese tiempo no se pensara, igual como que iba un poco ligado a eso. Y hoy día hacemos lo mismo. Un poco revolucionado a mil. Sí, igual como que, no sé, en algún momento como que mis dibujos, mis creaciones quizá igual eran bien no planificadas, por así decirlo, como que tenía una idea, no sé, como que igual imaginando, como que el acto de imaginar me parece igual súper entretenido. Jugar rol, por ejemplo, de mesa me parece súper entretenido porque hay como un fluir de la conciencia también, como imaginario. Y en eso como que, no sé, creaba historia, la boceteaba. Después como que igual rompió un poco eso cuando, no sé, en algún momento como que no tenía como la claridad como para proponer un proyecto, no sé, una historia, igual algo que uno tiene como que ir armando y construyendo de una manera un poco más, o de repente, depende de la forma de cada persona. Y me di cuenta en un momento que no podía como construir historias muy complejas, como por cosas personales, no, mi mente no estaba como... Y ahí como que un poco solté el de controlar lo que estaba diciendo. Y ahí como que me empecé a enfrentar igual al dibujo de una manera más libre, por así decirlo. Aunque siempre lo fue, pero quizá como dejando que me sorprendiera, como que el trazo que salía mal en realidad como apañarlo y seguir con el siguiente trazo nomás, y ahí igual dejar que hubiera algo inconsciente que vaya completando ese universo, y eso me pareció igual interesante. Como crear algo, pero también dejar que eso me vaya sorprendiendo y como un poco dialogando con eso.
como que lo bonito en cierta forma de las narrativas gráficas, de narrativas visuales, en cierta forma, esa posibilidad como de construir mundos, posibilidades, futuros. Y como que los dos han trabajado un poco en el tema del futuro y eso es como que rozando un poco con la ciencia ficción, con una perspectiva súper interesante que es territorial de cierta forma. Tú tienes una novela que es como, yo la vi, que es en Boca Sur, de un robot, Sí, que está bastante bueno igual. sí. Tengo otra igual que es en Lagunillas Coronel, que esa me inspiré en una noticia que vi hace cuando era chico y después como que la expandía como otra cosa igual interesante. ¿Y qué es lo que era? Era, una vez salió en Red Bio Bio, que era como, es la señal como de acá de TVN, una noticia de una familia que había pillado como, yo no sé qué habrá sido, quizá feto, no sé, pero como que habían pillado una criatura como pequeñita, así como media momificada, ahí en unos terrenos que estaban como atrás de Lagunilla, como donde uno va yendo hacia la laguna Quiñenco. Y hay una point cola, una embotelladora por ahí. Y yo cuando chico iba harto con mi amigo a jugar para allá. Como que no íbamos a la chucha así, a jugar. Y por ahí caché que esta familia había pillado a esta criatura y después, años después, o sea, hace unos 5 años atrás, con un colectivo con el que trabajábamos nos propusimos hacer historias como desde la infancia. Ahora sí, yo me acuerdo de esa historia, porque yo había como alucinado un poco con esta idea de que hubiera un extraterrestre en Lagunilla. Y ahí hice esta historia como de estos niños que se encuentran este extraterrestre medio ambiguo, no sé. Igual, como que contando esa historia y como escuchando a Byron también, como que es bonito, o sea, yo creo que de las entrevistas que he tenido han sido como los pocos que han dicho como desde niño me ha pasado esto, me ha pasado estos rollos, pero entendiéndolo bien tiene mucho que ver también por el territorio, por las poblaciones, por el lugar donde uno se crió y estas posibilidades como de ir a explorar Sí, el mucho. territorio, que yo creo que hoy en día ya son casi medio imposible, un niño de ciudad o un niño, por ejemplo, de estas poblaciones nuevas, no tiene esta idea de poder escaparse hacia un entorno natural. Entonces, qué interesante como, en cierta forma, tu entorno desata tu imaginación. Sí, pues, somos como consecuencia del contexto así social, las circunstancias políticas. No sé, estaba pensando en una frase de Braulio Arena, que es un poeta chileno que dice que tenemos que estar acorde al espíritu de nuestro tiempo. Entonces creo que en todo este tiempo, no sé, de 20 años que llevamos como creando un poco, hemos pasado por, o sea, la sociedad, o nosotros hemos pasado por la sociedad como un entrelace entre persona y sociedad que nos ha hecho crear de cierta manera. Por lo menos yo en Talcahuano sí reconozco eso que tú dices, po. Reconozco eso como que tuve la oportunidad como de irme con mis amigos a escaparnos al humedal, embarrarnos, correr y al mismo tiempo encontrarnos como con animales muertos, no sé, los ríos de sangre que están en el matadero, como que esas cosas igual te marcan, po. Sí, Te marcan mucho, entonces como que desde ahí uno, con los recuerdos y memoria, como que ya escribís de eso, po. Y después una frase lleva a otra y otra y otra. Y al final igual te va afectando el cuerpo, po, así como las emociones, o incluso como los órganos ya, digámoslo así más visceral, también te va afectando tu manera de ser y cómo te comunicas, po. Y lo que tratas es transparentar. Y en eso también hay aciertos y errores, como en alguna oportunidad yo hacía fotos como muy grotescas y las compartía y era mi primer proyecto que se llama Infecta. Y claro, eran como igual imágenes como que yo decía que infectaban de cierta emotividad negativa. Y en eso igual como que creo que, claro, es totalmente circunstancial a lo que yo viví cuando chico, de ver como ríos de sangre y ese tipo de cosas. O la contaminación del petróleo en Talcahuano y todo eso. Pero luego cuando ya le das una vuelta más, otra vuelta de tuerca a eso, queréis transmitir otras cosas, pues, otro tipo de mensajes como más político, o darte cuenta que esa realidad no es solamente eso, sino que hay algo más allá también. Ir uniendo cabos para que las personas piensen que eso no es normal, pues, ¿cachai? Esto que se habla como de la normalidad después de la normalidad y la normalidad y la normalidad, o antes de la normalidad antes de la normalidad. como el tema de la pandemia. Claro, en general, entonces como que creo que ahí como que se van construyendo imaginarios que a veces rompen o fisuran como cierta creencia o cierta forma o incluso como crecemos, pues. En eso como que sí me he visto afectado por cosas que quizás no debería
haber conocido, o que no me hubiese gustado haber conocido, pero que ahora lo alimentan y nutren como la obra, pues, en definitiva. Eso pienso. Sí, yo creo que es sumamente importante. No sé, a mí me pasó una vez cuando estaba como en kinder, yo vivía en Hualpén, vivíamos como clandestinos en ese tiempo, yo soy mucho más vieja, y mi patio del kinder daba a Petrox, entonces yo salía a jugar y estaba como esta arena de río gris, ¿cachai o no? Y salía a jugar al patio y se veían estas torres con este humo y era como que era un pasaje solamente industrial, entonces como que yo no tenía conciencia de por qué mis recuerdos de niña son como en blanco y negro o en tonos de gris. Sí. Me lúgubre. Sí, Sí. Claro. entonces tiene que ver un poco también como por el entorno, entonces creo que es como súper bonito lo que estamos conversando porque es como que desata tu imaginación, que desata tu deseo de crear también, porque obviamente en su entorno no todos son artistas en cierta forma, pero hay una oportunidad que se ve ahí que es importante en cierta forma, que disloca un poco la historia de cada uno. Claro. Yo no sé, en tu caso como Manuel, ¿qué es de apoyo de tu padre, de tu madre principalmente? Porque no sé, yo no sé si es fácil llegar a decir voy a estudiar artes visuales, voy a estudiar audiovisual. No, No, por lo menos yo igual como que siempre dibujé, entonces igual, no sé, igual por un momento como que igual yo creo que en mi familia siempre preferido estudiar arquitectura quizá o algo. En algún momento pensé en diseño gráfico, fui como a una inducción así de diseño, no me gustó. Y me acuerdo que no sabía lo que era el arte, pero sabía que tenía que ver con dibujo, pintura y cosas así, y fui al Bellarte que está en el mall del Trébol, Ah, ya. y fue como a preguntar así como, ¿qué es el arte? Y ahí como que me invitaron a varios a como taller y cosas así, y ahí como que ya entendí un poco. Pero bueno, mi familia me apoyaron en realidad, como que confiaban que... Es que sí, hoy tenemos que hacer un acto musical y a la vuelta vamos a hablar porque en realidad ahora vamos a empezar a coser un poco en el arte y la tecnología como es el tema de siempre de TTU. Nos vemos a la vuelta.
Entorno virtual. Es un espacio digital simulado que permite interactuar con una realidad generada por computadora. Este espacio puede ser tridimensional, 3D o bidimensional, 2D, y se utiliza en una variedad de aplicaciones, como videojuegos, simulaciones, educación, entretenimiento, instalaciones artísticas y entrenamiento profesional. En estos entornos, la interactividad es fundamental. Puedes moverte libremente, manipular objetos y componentes, navegar por el espacio y realizar acciones específicas que influyen en el entorno. Esta capacidad de interacción crea una experiencia dinámica y participativa, donde el usuario es un actor activo dentro del espacio virtual. Arte y territorio. La relación entre arte y territorio explora cómo las prácticas artísticas interactúan, reflejan y transforman los espacios geográficos y las comunidades que los habitan. Este enfoque considera el territorio no solo como un espacio físico, sino también como un contexto cultural, histórico y social que influye y es influido por el arte. Quienes trabajan en esta intersección a menudo se inspiran en el paisaje, la historia y la identidad de un lugar específico, utilizando su obra para contar historias locales, abordar problemas sociales y medioambientales, y fomentar un sentido de pertenencia y comunidad. El arte puede actuar como un medio para visibilizar y reivindicar territorios, destacando sus particularidades y luchas, y promoviendo la participación y el diálogo entre los habitantes. Bueno, aquí regélidos otra vez, y como vean con su tecito, hemos vuelto después de esta pausa musical con Byron Vidal y Manuel Rivera Zamorano, alias Marx. Mars. Siempre me ha gustado tu alias, Mars. ¿Por qué? Porque es como de Marte igual, pero con Z, que sé que es su nombre completo. Sí. A Manuel Ángel. Rivera Zamorano. Ay, me acabo de caer en Es como una sigla de ciencia ficción. ciencia ficción. Sí. Bueno, estábamos hablando sobre aspectos creativos, que esto tan bonito que arrastra como el territorio, en cierta forma, en la generación de ideas, mundos, universos, que uno creo que siempre lo tiene toda la vida, a lo largo del tiempo, lo que uno pensó cuando niño, como que igual tenés que ser muy como funcional al sistema como para olvidarte. Y eso es lo bonito que tiene también estas áreas como creativas, como el arte, en cierta forma, que te permite como resguardar en tu cajita mental y del corazón estas como ideas que tuviste cuando chico, estas cosas como que te impresionaron en cierta forma y que eran como fotos para siempre, porque yo, por ejemplo, esta idea de que estaba en el patio y veía esta arena como de río y esta como chimenea, para mí eso es como una foto. No es como una cosa vívida, así como un video, ¿cachai o no? Y porque en ese tiempo tampoco había como la posibilidad tampoco de generar video, no era como muy al alcance de la mano tener cámara en ese tiempo. Era una cosa más difícil. Pero ya dejando un poco ese aspecto, la gente se preguntará qué tiene que ver esto un poco con las temáticas de tecnología, artes mediales, como que son las que más se manejan en TTU en cierta forma. Nosotros siempre hemos hablado de las tecnologías, casi todo en general, y tiene mucho que ver con el aspecto tanto como artístico como de la vida cotidiana en cierta forma. Un lápiz para escribir es una tecnología. Es una tecnología, sí. Pero yo creo que la diferencia radica en el uso de estas tecnologías para que, en este caso, por ejemplo, tú igual te agarras harto del audiovisual para poder desarrollar, y el Manuel presentó el año pasado, ¿fue cuando tuviste esta exposición o no? ¿En Chihuayante? Sí. No sé. ¿Antiguasa? No me acuerdo. El año pasado. El año pasado, porque ya hemos hablado de memoria de aprendizaje, y tu última exposición, que fue en la Casa de Cultura de Chihuayante, se llamaba Quimera electrónica. Quimera Electrónica. Entonces, como que podríamos arrancar de ahí. Ya. ¿Hablo nomás de...? Sí, ya. habla nomás. Bueno, esa exposición fue... ¿La primera solo? Mi primera exposición solo, sí. Agradecido ahí de la Casa de la Cultura. El curador de ahí de la Casa de la Cultura tocó la casualidad de que también era de Boca Sur. Entonces como que él igual como que vio, me acuerdo en la exposición, algunas pinturas y me dijo, ¿esto dónde me suena familiar? Ahí conversamos. Bueno, me invitaron, yo ahí estaba como igual experimentando con gráfica, bueno, siempre manteniendo la gráfica, y ahí estaba un periodo experimentando, igual estaba experimentando con colores flúor, como plumones flúor y su como relación con la luz.
Y en ese sentido también era como una exploración tecnológica en cierto modo, en cuanto a la imagen, de cómo la imagen podía como tomar otros caminos también a través de algo tecnológico también que tenía que ver con la luz ultravioleta y de cómo el ojo capta otras frecuencias o de qué manera poder como llegar a otros tipos de imágenes. Y también, bueno, yo ya como afiatando mi amistad con TTU también, con todos ustedes, con los chiquillos de Ciénaga igual, relacionándome igual como con las prácticas tecnológicas también, como desde un lado experimental, siempre con la intención y el interés desde chico de ojalá poder ser bueno para las matemáticas y hacer un cohete, no sé, bueno, pero nunca he tenido como buena relación con los números. Eso igual me detuvo harto tiempo de como involucrarme yo realmente con la tecnología, como que lo veía algo como muy lejano. Pero ¿por qué? Si yo creo que esa es una pelea dura que hay que hacer, que en el fondo la tecnología no es algo lejano. Eso, sí. Y en algún momento conocí a un cabro, el Héctor, y que él ya salió, estudiaba ingeniería en electrónica en lo del Bio. Y nos hicimos amigos y como que yo en algún momento dije, ya, pero podría aprender electrónica y lo que aprendo nomás, pues como no es necesario que sea como el más bacán de todo, ni que haga una máquina muy bacán, dije ya, Claro. y ahí hicimos un trueque por clases de electrónica por un tatuaje. Y ahí me enseñó y ahí ya como con Pablo, por ejemplo, también empezamos ya a experimentar con circuitos y cosas así, y esto también como que después lo llevé a esta exposición, donde igual son como para mí las obras más importantes de esa exposición porque ahí ya como que trabajé un poco con la estética o tuve una influencia de estos juegos como pinball o como de azar y destreza que están en los almacenes y cosas así, que tienen igual como toda una estética kitsch y Cascada millonaria. claro, y que son como objetos electrónicos que están ahí en los barrios, las poblaciones. Y tienen unas gráficas también, como luces, sonidos, colores, y un poco fueron como mi referencia para generar alguna obra, donde vinculaba, claro, como mis primitivos conocimientos de electrónica para generar luces, sonidos, botones, como lo interactivo igual, y la gráfica igual, que no sé, como que el pinball tenía unas ilustraciones de un jugador de fútbol pateando la pelota, igual son interesantes. Y bueno, y después le llevé todo eso a esa exposición, Quimera Electrónica, y nada, bacán. La gente de ahí de la sala le gustó harto. El público general también, pues. Sí, yo quedé bien contento con los resultados. Espero poder mover esa exposición igual a otro lugar. Y nada, fue buena esa, en especial por atreverme igual a exponer estas cosas de electrónica y donde ya podía como vincular la tecnología. Me gustaría que tocáramos este punto y lo conversáramos un poco, que Manuel lo propuso en esta parte de la conversación, que dijo que la tecnología se veía un poco distante, en cierta forma. Un poco arrastrado tanto por el sistema, que te dice que es tecnología en cierta forma, el rayo láser y todo lo demás, pero también por los imaginarios propios de cada uno en cierta forma, en el sentido que, por ejemplo, cuando vamos a hacer un cohete nosotros, ¿cachai? El primer cohete hecho en una población, en algún momento va a existir, porque yo creo que básicamente es como el problema es la mirada de esta relación que tenemos con la tecnología, ¿cachai o no? Y que en especial cuando se viene como de bueno, que feo decirlo así, pero como de un sistema social que es un poco más separado, ¿cachai? No de este poder adquisitivo de cosas. En el fondo, tener una High 8 cuando yo era chica era como súper imposible y súper gente que, o sea, tenía mucha plata podía comprarlo. Y en este caso muy separado porque los feriantes también tienen mucha plata, ¿cachai? Sí. ¿No? Pero su sistema cultural es distinto, ¿cachai o no? Son las búsquedas que en cierta forma uno también hace como para hablar como nuevos lenguajes en cierta forma. Pues en el fondo la tecnología te permite como también dislocar cosas. En este caso, por ejemplo, Byron, tú mezclas el tema del poema como las tecnopoéticas en cierta forma
al hacer como esta propuesta audiovisual que hiciste en Memorias del Mensaje, y Manuel también en estas como exploraciones que tiene como con ya lo que te dice que es arte medial en sí, que tiene que tener de por medio algo que funcione, pero no sé si están así luces, ¿cachai? O no, claro. Porque en el fondo hay unas esculturas que se mueven solo con el viento y claro. Eso también es tecnología. Sí, bonito, sí. Entonces yo no sé, quisiera saber de su perspectiva qué crítica o qué podrían hablar como de esta relación más que nada como arte y tecnología. Me interesa mucho ese tema. Desde un lado como incluso primitivista, delante el Manu mencionó la palabra como primitivo, el hecho de dibujar o escribir. Siento que en esa escritura o dibujo que dice Manu hay una tecnología muy compleja, muy absoluta, que es la intuición. Creo que esta intuición que tenemos todas las personas, creo que es muy tecnológica. Creo que antes de que existiera la tecnología digital, nosotros ya éramos cyborg. En eso que dice Manu también, en el hecho de pensar, imaginar algo. Imagínate, ahora claro, con la tecnología que tenemos hoy día, nos podemos imaginar mundos mucho más lejanos y extrapolar, ¿cierto?, este mundo y irnos a otros planetas, ¿no? Pero en ese simple acto de intuir algo, de que aquí hay algo, creo que una tecnología superior, que no es solamente de esta Tierra, es como ya universal. Entonces, yendo como al trabajo de memoria del alunizaje, claro, yo lo que más ocupé de tecnología digital fueron los proyectores. Eran 9 proyectores y una televisión reproduciendo videos, pero creo que la tecnología que más usé fue la intuición. En el hecho de decir, voy a juntar esta imagen con esta. ¿Por qué? Porque yo le encuentro un sentido. Y esa tecnología, no sé, siento que es similar a los cultivos que hacían, no sé, los peruanos, el estado inca en Perú, que hacían las construcciones de los egipcios con las pirámides, o los mayas en México. Creo que esa tecnología que había antes de la tecnología digital, también es tecnología propia, humana. Y creo que eso ya es superior incluso más superior de lo que podemos alcanzar con una computadora, etcétera. Claro, una computadora no puede desarrollar la intuición todavía. No, creo que no. Y al mismo tiempo pienso en algo que, así como, no sé, la pintura o el dibujo que dice Manu, o la escritura, abrió caminos en la humanidad, porque al mismo tiempo cada obra que hacemos, cada acto, también construye sociedad, construye humanidad. Siento que lo mismo está pasando hoy día con la inteligencia artificial. Abre mundos. Pero como te dices tú, no está desarrollada la intuición y siempre va a haber una persona detrás guiando el proceso. O sea, para que haga una imagen tú tienes que darle instrucciones, etcétera. Y ahí está la intuición también, de qué es lo que a ti te hace sentido, cómo lo proyectas, cómo lo comunicas, lo transmites. Creo que ese mensaje que tenemos todos los seres humanos por entregar algo es mucho más tecnológico. Sí, estoy de acuerdo con Byron, como que pienso en un concepto como un poco de tecnología de la especulación, quizá, como la idea de la simulación mental, como que hoy existe la simulación 3D, ¿cachai? Como que uno puede aplicarle física y en el fondo igual eso es algo como decía Byron, algo que es como súper importante en nosotros de poder especular sobre que A más B da C o D. Sí. Como herramienta tecnológica me parece igual súper interesante y que en el fondo igual como la imaginación, como un espacio de simulación para proyectar el futuro o proyectar una posibilidad. Parece interesante. Como escenarios posibles. Yo creo que todo el mundo, creo que al momento de enfrentar una decisión, enfrenta muchos escenarios posibles y los recrea. O sea, en el fondo no hemos hablado de esto, de qué es lo que ve uno cuando imagina, cuando recrea esos escenarios posibles, a dónde puedo ir, me atropellan, no sé, yo creo que... Sí, pues. El otro día estuvimos hablando sobre la muerte mucho rato y como que estuvimos conversando sobre momentos cercanos a la muerte con unos amigos y claramente pasan cosas, ¿cachai? Como en esos momentos límites, como que dice que se te pasa la vida o uno piensa aquí nomás, pero como que uno intuye que dice, ya en este momento no muero. Sí, claro. Sí. Y son mecanismos que obviamente son complejísimos, yo creo que no es tan fácil llegar como a entender eso, sino que son miles de procesos químicos, físicos y que pasan en el cerebro
para entender las cosas, y creo que ahí es el desarrollo tecnológico igual más complejo, porque en el fondo, ¿qué es lo que diferencia a los humanos, como decía alguna vez en el pasado, de los animales? ¿Cachai? Yo no creo que haya tanta diferencia, porque para crear herramientas tecnológicas los animales también tienen sus desarrollos propios, quizás. No a este nivel, que tampoco digamos que porque es más avanzado, no sé si es más avanzado. Claro. Igual yo, como que en relación a lo que es como la visión de la tecnología, es lo que me parece como un tema importante para mí, que es como que generalmente la ciencia ficción, por ejemplo, está súper relacionada o como superficialmente relacionada al futuro, o lo tecnológico como al futuro. Y hay como una idea así preconcebida sobre lo tecnológico y su relación con el futuro. Ahora, igual hay otras corrientes de la ciencia ficción que en realidad como que ven la tecnología no como algo del futuro, sino como decimos acá, algo inherente del existir, de expandir el cuerpo, y de que, claro, de que una civilización futurista en realidad puede haber sido hace 1.000 millones de años atrás, no 1.000 millones de años en el futuro. Entonces, me parece interesante eso, como la idea del tiempo igual. Como de nosotros igual ocupamos una escala de tiempo súper pequeñita en relación al universo, y donde con todo el tiempo que tenemos para atrás podrían haberse desarrollado cosas mucho más, con mucho más rango de tiempo. Y en ese sentido me gusta igual especular con la idea de los vestigios de un futuro, como ir a encontrar, no sé, el planeta de los simios, no sé, como la idea. Y eso como que lo has trabajado también un poco, ¿no? Sí, igual... claro, y esta idea que tengo o que existe, de que el futuro o la ciencia o la tecnología mejor dicho, no es algo inherente del futuro, pero igual hay una iconografía respecto a lo tecnológico, que igual me gusta, me parece interesante. De repente podemos decir, ya un lápiz es una tecnología, pero también me interesa la iconografía que se forma en relación al mundo de la tecnología. Por ejemplo, una placa PCB donde van los circuitos soldados, tiene una estética, y esa estética ya se instaló en el mundo por temas súper técnicos igual, pero a mí me parece interesante cómo esa estética representa o se vuelve icono de un aspecto de la realidad. Entonces yo de repente puedo hacer un dibujo tratando de imitar una placa PCB, y básicamente es como tomar la iconografía de esta tecnología. Me parece interesante. Sí que, bueno, es como que estamos hablando un poco de este concepto de tecnología y todo lo demás, pero también se relaciona mucho, por ejemplo, con el medio ambiente también, de cierta forma. No sé, yo me acuerdo de un Talcahuano que era hediondo, hoy día no está tan hediondo, pero yo no fui con un par de años. Creo que fui que esto es muy importante, fui para el tsunami que hubo, que en realidad también fui como ese turismo macabro que hizo mucha gente, porque igual es extraño cómo una ciudad en cierta forma se destruye, pero también se destruye todo lo que es el medio ambiente que hay, ¿cachai? ¿No? Entra esta agua salada, en cierta forma, o sea, no solo cambian contextos sociales, sino que cambian contextos como ambientales, y que en el fondo tampoco se recuperaron después. ¿Cómo tú has visto esa transformación? Y que me gusta mucho hablar de Talcahuano porque pareciera que es una ciudad, porque es una ciudad que no entra dentro del rango como de conversaciones cuando uno tiene. Podría ser Boca Sur, Coronel y Lota, siempre estamos como conversando acerca de esos lugares, porque obviamente tienen este tema del extractivismo, no sé, por el término de la industria y todo lo demás. Sí. Pero se habla muy poco sobre Talcahuano, que está mucho más cerca. Bueno, me acuerdo que cuando fue el terremoto, un grupo de personas fue a hacer un proyecto como vecina allá, que se llamaba Deshabitado, creo, que se proyectó ahí en tribunal, en una casa. Ah, sí, República Portátil. Sí. Y ahí, bueno, yo los vi grabando, porque yo andaba con mi bicicleta viendo qué había pasado, después que volví. Bueno, mi casa se inundó hasta acá, entonces el barro llegó hasta acá. Wow. Entonces, como tú dices, después que se retiró el agua, quedó toda la contaminación, po. La sangre que te decía del petróleo, el mar lo expulsó, lo expulsó. Mi casa olía horrible, me encontramos así unos pescados dentro de mi casa. Entonces, después que lo limpiamos, fuimos al humedal y el humedal estaba limpio. No. Todo lo contrario a lo que uno pensaría, el humedal estaba hermoso, hermoso, hermoso. El mar expulsó toda la contaminación de las pesqueras. Después nosotros en el verano nos bañábamos, se hicieron unos pozones y todo. Entonces, en ese sentido, claro, hubo como una resignificación o una nueva puesta en valor en Talcahuano,
que la gente intentó potenciar, pero obviamente las autoridades nunca responden. Y hoy día igual es lo mismo, es como cierta, ¿cómo se llama? Hipocresía. Como decir es muy bonito, bla, bla, la naturaleza, pero las políticas no responden a eso nunca, po. El Consejo Municipal menos, dicen que sí, pero después no hacen nada, no apoyan. Entonces yo creo que ahora como estamos viviendo como una hipocresía entre la gente que quería hacer algo y que se sintió como conforme con la ordenanza, o sea, como la nueva estructura municipal, no sé. Pero yo viví esa distopía de la sociedad horrenda. Porque claramente una distopía es uno de esos escenarios posibles que estábamos conversando, como que jamás yo creo que alguien se hubiera imaginado que iba a haber un tsunami. Un container en medio de la ciudad, por ejemplo. Que en Talcahuano había un container metido así en los bloques frente a la aduana. Entonces esas cosas son como muy irreales igual. Claro, y andar en la bicicleta y de repente ver un bote dado vuelta y era como raro, igual. Súper extraño. Sí, igual yo reflexionando en torno como al terremoto, harto igual en relación a como en los cambios como, o las experiencias, pues como hablábamos de esto de no sé, tú viendo las chimeneas, ¿cachai? Cuando uno ve ciertas escenas que rompen con la cotidianidad, igual dejan una huella importante. Como que recuerdo haber cruzado el puente después del terremoto y ver estas columnas de humo que salían desde la industria, gigantes, así como si fuese un volcán casi. La ciudad destruida, y son cosas que no son habituales y que dejan igual una huella sobre el mundo, no sé, como que en ese momento la plata no era muy importante porque en realidad nadie estaba vendiendo nada ni comprando nada, no había nada que comprar, y ahí siento que igual esos momentos te hacen enfrentarte con la realidad como descarnada, por así decirlo, pues, como sin el amparo del Estado, por ejemplo, que es como algo que nos superedita, por así decirlo, nuestras conductas, y en ese momento se rompen, se caen esas cosas, y yo creo que son momentos igual simbólicamente súper potentes socialmente. Que yo estaba pensando en lo que estás hablando, Byron, lo que estás hablando tú, y no sé, inmediatamente llega esta imagen. Claro, la ciudad es un dispositivo tecnológico, en cierta forma, es un desarrollo tecnológico humano. Está el terremoto, está el tsunami, que obviamente es parte de un sistema como planetario, así, placas y otras cosas que nosotros debiésemos comprender. Yo creo que todos debiésemos comprender cómo funciona el planeta, porque también es un sistema en sí, orgánico. Y después tú me dices que estaba el humedal limpio, entonces como que se expulsa. Pero también entiendo que ese mismo humedal también es una tecnología. Claro. Solo que, por esto decía que es importante la comprensión sobre este tipo de cosas, sistemas, tecnología, que al no entender nuestra relación con este sistema, pasa como tú dices, que otra vez el humedal se va a la... Imaginamos a ciertas etiquetas, categorías, esto es naturaleza, esto. Pero todo un sistema, po. Sistema humano, sistema natural. Siento que esas categorías como que también limitan. Como decir, esto es naturaleza, aquí habitan los pájaros. No, pues no es solo eso, pues, hay mucho más. Y tú también juegas un papel importante en esa cadena, que no sé, recibe el oxígeno. Bueno, ahora con las inundaciones imposibilita que se inunden tu casa, no sé, sí, tu relación con ellos. Sí. Claro, como pienso en la idea o la ilusión de la fragmentación de los espacios, algo que tiene igual, por ejemplo, escuchaba la radio una vez que hablaba de cuando un médico trata a una mano, por ejemplo, que tiene un dolor, y no a una persona que tiene un dolor. Como que igual es una crítica que se hacía en la medicina contemporánea, de que ya no se estaban tratando a personas, sino que se estaban tratando afecciones específicas dentro de un cuerpo, y no entendiendo el cuerpo como un sistema completo, como que en realidad puede haber un problema acá y puede estar relacionado con la hora que te levantáis, que te acostáis, y hoy en día igual pues como entender un humedal como algo que está ahí y yo estoy acá y no tenemos mucha relación aparentemente, pero realmente sí, como un sistema completo, no sé. Y bueno, y todo esto porque también conversando que está súper relacionado con las obras que ustedes desarrollan, porque por ejemplo tú lo que mandaste de ver es un paisaje sereno, pero... ¿Qué es? Creo que mandaste lo del humedal. Ah, ya. Entonces, ¿no te acuerdas lo que me mandaste el archivo de artes visuales, no? Ya me acuerdo que estaba bonito. Como que llama mucho la contemplación y... Sí, pues te das cuenta que los pájaros son un sistema complejo, de que se alimentan ahí mismo,
cómo funcionan los cuerpos de agua en distintas épocas del año. Si vas después de las inundaciones, lluvia, hay muchos pajaritos, o sea, muchos bichitos, pajaritos, quería decir insectos, que están como en el agüita. Y todo eso es una cadena trófica que no comprendemos totalmente. Habían una araña gigante igual. Entonces como que siento que ese tejido que está súper entrelazado y nosotros como que, bueno, no hace años, igual como que siento que la tecnología también toma relevancia hoy día porque nosotros nos desconectamos de la naturaleza. Entonces como siempre es como un sistema de valores que va como en contraste. Si se mueve uno, se mueve el otro. Entonces, sistema de contacto con la naturaleza, hay menos tecnología, menos que vaya con una cámara y un sistema de sonido a grabar. Como que también, por eso lo invisible, lo intangible. Después te vas con un archivo para la casa, de algo que extrajiste, que también puede ser como, ¿cómo se dice? Explotación, no sé. ¿Cómo se dice? Que como si nunca lo había pensado, así que realmente cuando te vas con un archivo es algo que extrajiste. Claro, es una extracción, pues, que sacáis de una esencia de algo, no sé, extractivismo quería decir, no sé. Entonces, claro, ¿con qué respeto hace eso también? ¿Con qué fin? No sé si lo vaya a ocupar para vanagloriarte de hacer una música más experimental, no sé, sin darle un sentido como a la población, de poder compartirlo con la gente, no sé. Siento que ese mensaje igual es importante, desde dónde, o para qué lo haces también. Igual tengo como una doble visión al respecto, como que por un lado igual entiendo esta como separación del sistema completo que tenemos, como del sistema del otro, como igual vivimos encapsulados como en nuestro mundo humano, por así decirlo, y aparentemente separados de los otros sistemas. Pero también me gusta pensar lo contrario, como que realmente esa separación igual es una ilusión, como que el bullicio de las ciudades, como que pienso que igual responde a los ciclos naturales de la Tierra, como que así como un volcán explota cada cierto tiempo, me gusta pensar que ciertas flores florecen en cierto tiempo y ciertas especies dejan la cagada en cierto tiempo. Claro. Y en ese sentido, como me gusta no separar tanto como nuestra actividad de lo natural, como que igual lo natural puede ser destructivo y devorador. Hay ciertas dinámicas que igual nos parecen o pueden, y yo también lo veo como quizá como errores quizá o como dislocaciones de esta mecánica general, pero a veces pienso que desde una perspectiva más amplia quizá nuestro bullicio igual es un bullicio entre varios otros. No sé, en algún momento pensé eso, igual me hizo sentirme un poco más dentro también de todo el sistema completo, no el sistema humano. O que el sistema humano es parte también del otro sistema. Es completamente parte de... Y por un tema también, no sé, como de sentirme mejor conmigo mismo, así puedo decir, ya, no, sí, bueno, en algún momento un volcán va a dejar la cagada, la Tierra va a dejar la cagada, nosotros quizás desde lo individual no, pero igual como una parvada de pájaros, o no sé cómo se dice, podemos igual, no sé, erupcionar, por así decirlo. Claro. Que bueno, ha sido como súper interesante esta conversación porque por primera vez nos vamos un poco a otros planos, ¿cachai? Como conversar como las relaciones territoriales, las relaciones sociales, como también este tema como el terremoto, el estallido social, revolución pingüina, y como todo eso afecta también a nuestro mundo interno, hasta también al mundo creativo, a lo que queremos desarrollar, lo que queremos hablar. Byron junta muchas cosas porque fotografía, poesía, audiovisual, tú que estuvo en ilustración, pintura, ahora electrónica, en ciertas formas, es bacán porque hace pensar que de verdad uno puede llegar a tener conversaciones o a situarse en un espectro más amplio que va mucho más allá de uno, ¿cachai? ¿No? Que se nos da todas las otras capas que nos rodean de alguna manera. Y en ese sentido, viendo hacia las capas del futuro, más o menos qué planes tienen para este año próximo, o sea, tanto como persona y a nivel como profesional. Bueno, igual siempre me muevo como a través de lo que me llama la atención, como mis intereses, lo que quiero aprender, como que igual
Bueno, ahora desde el año pasado, hace unos 2 años, algo que igual hice en la U, pero bueno, tuve como como un lugar donde ubicarme bien dentro de mis estudios de artes visuales fue el trabajo de 3D, como entornos virtuales y cosas así, algo que me parece por mi interés en el videojuego. Ah, ¿tú haces clases de videojuegos? Claro, trabajo ahí en diseño de videojuegos en Santo Tomás. Y no, súper conforme con eso, porque en realidad durante mi paso por la U fue un tema que me parecía muy interesante, que lo trabajé en algunos proyectos de la U, algunos ensayos, y ahora he podido tener la posibilidad de como desarrollarme más en eso, como en la realidad virtual, y mis proyecciones van hacia allá. Como ahora igual estoy trabajando en un videojuego de un estudio de Santiago, haciendo modelado 3D y no espero poder como continuar perfeccionándome al respecto, poder sacar igual obras personales al respecto, estudiar igual, quiero como seguir estudiando, perfeccionándome. Son más que nada no son mi idea a futuro como proyecciones como de lo que me mueve. ¿En tus escenarios posibles? Sí, mi escenario es posible. Porque como en exhibición todavía no tienes contemplado nada. Sí, algo estoy pensando, como que sí. Hay por ahí los Bunnyverse, como ese lore de los Bunnyverse, algo que me gustaría como ya llevarlo a una sala, quizás. Bueno, para que la gente comprenda, los igual son conejos rosados. Sí, son conejos rosados que están inmersos en este ir y venir absurdo, humano, animal, conflictivo. Un poco esta caricatura, igual como caricaturizar lo humano, como que un poco en ese rollo van los Bunnyverse. Y eso. ¿Tú, Byron? Yo trabajo como hartas cosas paralelas, como que de repente siento que hay proyectos que requieren más tiempo. Entonces, como te dije, memoria del alunizaje después de harto tiempo como de darle sentido, hasta que encontré un detalle. Entonces ahora me falta un detalle para hacer un proyecto que estamos trabajando con un amigo. No sé si contarle. Pero estamos trabajando 2 proyectos que son ya personales y otros que son más colectivos. Entonces, obviamente le quiero dedicar más tiempo a lo personal, que estoy trabajando con un amigo, pero ahora mismo me está comiendo lo más colectivo. ¿Qué es eso? ¿Colectivo se puede contar? Sí, eso sí, claro, estoy haciendo como un documental de un comedor social en Los Ángeles, que es como un comedor para personas en situación de calle. Entonces estoy trabajando ahí con el papá de una amiga, que él lleva ese espacio y estamos haciendo un documental con las personas, entrevistas de personas en la calle y todo eso. Grabamos una semana la semana pasada y ahora tenemos que ir a grabar 2 actividades como de aniversario. ¿Y el comedor como que le da comida a la gente? Claro, y le da comida de lunes a viernes y los viernes se le entrega en la calle. Entonces hemos ido a grabar en la calle, hemos hecho testimonios, relatos. Bueno, y ahí hay un montón de historias en realidad. ¿Qué es igual? Sensibles y otros muy anecdóticos también. No, yo estaba pensando que es súper heavy porque como que en Concepción se ha visto como un incremento como de gente en situación de calle, bueno, no sé, por al lado, no sé, tenía esta como dicotomía que tenía un café súper pirulo, por así decirlo, y afuera 4 personas viviendo con sus perros. Claro, sí. Eso me ha tocado siempre. Yo creo que como que empatizo harto con esas vidas como que viven esa miseria, no sé cómo llamarle. Así que como que, bueno, tengo hartas fotos de personas en situación de calle igual, de Conce. Pero como que las tengo guardadas, yo guardo muchas fotos, que las tengo ahí para algún momento soltarlas, no sé. Como pensarlas, repensarlas, no sé. Pero en realidad, hablando de ese imaginario que hablábamos delante, como de Hualpén y todo, con un amigo siempre hemos pensado con estas afectaciones como respiratorias que hay con las personas que han sido desplazadas en Hualpén y todo esto. ¿Cómo es eso? Hay personas que han tenido enfermedades cardiorrespiratorias. ¿En serio? Sí. Y las personas al intentar como compensar el daño, le han pedido a la empresa que cierre o que baje los niveles de contaminación. ¿Qué empresa en específico? ENAP. ¿ENAP? ENAP. Ah, wow. Y ENAP le ha pagado con Super 8, cajas Super 8, canastas familiares a las familias. Esto es real, 100% real. Y algunas familias que han sido muy afectadas de salud la han desterritorializado y llevado a otra parte. Entonces, con este imaginario nosotros soñamos con un amigo de que ENAP explote. Entonces ahí como que estamos haciendo un proyecto con eso, como que vamos a hacer explotar ENAP y
cosas así. Qué brígido, Igual, disculpa, como para cerrar la idea, son como instalaciones documentales, como en eso estamos. Y otro proyecto que es más oculto, que tiene relación con la pandemia, como que queremos problematizar también qué pasó con la pandemia. Bueno, yo no estoy vacunado, no tengo ninguna vacuna. Ah, mira. Entonces, como que desde ahí como que quiero llevarlo más allá, el hecho de que no me haya vacunado, y quiero hacer un proyecto de instalación pero más experimental, que estoy trabajando con un muy buen amigo, César, así que queremos llevar eso a cabo. Pero como te digo, ahora estoy enfocado en trabajo más como de edición de video, grabación y eso. Sí, pues digamos que igual ese tema de que igual las vacunas son hackeos. Sí, pues, yo creo que sí. O sea, desde la píldora que se inventó para no concebir, fue el primer hackeo a un cuerpo femenino así más brígido, brutalmente químico. Sí, Mujeres cyborg, no. bueno, sí, yo creo que tomé esa decisión igual políticamente para poder situarme desde ese lugar y conversar con la gente directamente. Yo no lo hago por estas razones, bla, bla, bla. Y también quiero llevarlo más allá, así que estoy planeando algo hace mucho tiempo, pero cuesta. Cuesta llevar proyectos a cabo igual, con la vida y todo, Sí. sobrevivir. Sobrevivir, sí, Pero, sí. pero tengo mucho deseo de llevar eso a cabo y como que espero que sea un proyecto que se vea. Bueno, le tenemos regalos Que siempre haga ahí ruido, que haga pasando ruido. por debajo. Aquí está. Ah, muchas Pero gracias. no indicar qué editorial era, porque no sé por qué, Muchas gracias. pero son revistas nuestras editoriales de TTU. Muchas gracias. Creo que esa es 3. Tres. Rudimentos 3. 3. Eterno Retorno. Muchas gracias. Es un poquito todo. Hay una entrevista a unos ciberpoetas peruanos súper interesante Bueno, también, genial. porque también tiene este enfoque de cómo reenfocar el tema del tema de la poesía de alguna Perú es muy avanzado en poesía futurista. Está Perú es muy Enrique avanzado Verástegui. en el concepto de ver cómo es la tecnología, porque Sí. digamos fueron un imperio, entonces Claro. cada cultura lo suyo, Sí, 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 totalmente. y hay que valorar cada cultura con lo suyo también. Ujú. Y nosotros teníamos rucas y otras cosas, bueno, ellos tenían pirámides, y una sociedad más avanzada, pero no sé si más avanzada, más Más estructurada. Sí. Muy distinta. distinta, sí, pero es que este pulso más natural que tenemos nosotros aquí en el sur nos hace Sí. vivir de otra De forma. otra forma, totalmente, sí. Bueno, cerrando entonces el capítulo de hoy con Byron, con Manuel, muchas gracias por asistir, es muy interesante la conversación, esperamos vernos dentro de poco en otros lugares. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y así terminamos otra edición más de Radio Visual, muy retada, y nos vemos en el siguiente capítulo.